Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a mi rincón, al rincón de Monitska. Hoy os voy a hablar de un producto buenísimo para la salud, súper bueno, todo el mundo debería conocer este producto porque es que es maravilloso. También hay tips de belleza, pero sobre todo es para la salud, es súper económico y es fabuloso. Os voy a hablar del aceite del árbol del té. ¿Cómo descubrí yo el aceite del árbol del té? Bueno, pues hace más de 10 años me salió una verruga aquí terrible, una verruga que no hacía más que crecer, y me fui al oftalmólogo y el oftalmólogo me dijo no se puede quitar ni se puede operar porque está en un sitio súper delicado por las pestañas, se te pueden quedar para adentro y te puede quedar el ojo constantemente llorando con lágrimas. Digo, ¿por qué? No puede ser. Me fui al dermatólogo, me dijo exactamente lo mismo, digo, no, y de verdad alucinaba, digo, no puede ser que no haya una solución. Yo sabía que el sitio era delicado, pero que no haya una solución. Pues haciendo una investigación, un research, encontré el aceite del árbol del té. Entonces decidí empezar a usarlo, cogía un bastoncito, mojaba el bastoncito en el aceite del árbol del té, no que goteara, pero bien mojadito, y me lo echaba con cuidadito encima de la verruga 3 veces al día, hay que ser constante, eso sí, durante 2 meses. ¿Qué pasó a los 2 meses? Adiós, verrugui, se me fue, se fue y no volvió nunca más. O sea, maravilloso, en que quedé encantada. Era algo alucinante, o sea, es que me había cargado la verruga en 2 meses. También sirve para aumentar el sistema inmunológico de nuestros cuerpos. Es decir, con solo olerlo directamente del bote, te sube el sistema inmunológico, que viene muy bien para estos inviernos, viene bien con toda esta época que está siendo muy difícil con todo lo que hay de COVID y tal. No significa ni que lo cure ni nada, pero por lo menos previene los constipados, previene los viruses con solo olerlo. O sea, es maravilloso. De hecho, yo conocí a mi marido y cuando lo conocí es que estaba siempre resfriado. Yo decía, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo es posible que estés siempre resfriado? Digo, por favor, empieza a oler esto. Ha empezado y está como un roble siempre. Es que es muy raro verle enfermo, pero es que antes estaba siempre enfermo y ahora casi nunca se enferma. Es que es increíble. Mi hijo también se lo he hecho unas sabanitas. No se puede poner en contacto con la piel de los pequeños hasta después de los 2 años, recomiendan, porque es potente. Entonces yo lo que hacía cuando Nico era pequeño y ahora con mi hija, le echo unas gotitas a la sábana e incluso he hecho unas gotas al humidificador. Buenísimo. Es que pueden tener sus moquitos y sus cosas, pero es que es muy bueno, de verdad, muy bueno. Otro tip es que previene los piojos. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues hubo una época en que mi hijo pues le pegaron los piojitos, no sabíamos lo que era porque éramos ingenuos, yo qué sé, todo el mundo, yo habré tenido también piojos de pequeña, pero por aquel entonces no sabía. Yo sé que se rascaba y yo me rascaba mucho la cabeza, pero yo lo achacaba a un hongo. Yo decía, ojo, cómo me pica muchísimo. ¿Qué pasó? Nos llegó el comunicado de la clase, de la guardería de mi hijo, diciendo que había piojos. Bueno, me puse a mirar y efectivamente encontré liendres, piojos y todo, pero es que yo no tenía piojos, tenía la piojosa, la más piojosa, la más gorda. Era terrible, es que era como conversar con un bicho grande. Entonces echas unas gotitas pues en un fusfús que tengas de agua, echas 15 gotitas, es un tamaño así de agua, y yo le echo el spray todas las mañanas a mi hijo, o en el champú, en el bote del champú, puedes mezclar unas gotas. Es verdad que tiene un olor peculiar, muy fuerte, te tienes que acostumbrar. A mi hijo le encanta el olor. Mi hija porque es más chiquitita y todavía no, pero bueno, ella es que como se quiere comer todo, pero obviamente pues, pero el olor le gusta, a nosotros nos gusta, pero es verdad que de primeras te puede parecer a lo mejor fuerte o no sé, no es menta, es más fuerte que menta.
Entonces no quita los piojos, no los quita, porque una vez que ya los tienes hay que quitarlos con otro producto, que en otro momento, si queréis, yo os hablo de otro producto súper económico, súper bueno, para mí es el mejor porque probé diferentes y fue lo único que me sirvió y lo tenemos todos en nuestra cocina. Sí. Es muy bueno también para las personas que sufren artritis. Se pueden llenar la bañera con un agüita agradable, se echan unas gotitas de aceite del árbol del té y es muy beneficioso para el cuerpo, ¿no? Para los músculos, esos dolores tan desagradables. Es que el aceite del árbol del té es que es bueno, quita verrugas, previene los piojos, aumenta el sistema inmunológico, es bueno para tratar hongos. Si te pica un poco ahí abajo, te echas unas gotitas en las braguitas y te ayuda. Obviamente, si es más grave, tienes que ir al médico, claro. Pero es muy preventivo para muchísimas cosas, contra uñeros, contra herpes. La gente que le salen calenturas o herpes se echa aceite del árbol del té y se lo seca. El acné, los granos, te lo echas en un bastoncito, te lo pones y te lo seca, depende del tamaño, tardará más o menos, pero te lo seca, es que es muy bueno. Eso sí, no lo puedes tapar con una gasa ni una tirita, con la ropa sí, tú te lo puedes ponerte la ropa encima de lo que estés tratando, pero taparlo no, porque es tan potente que puede quemar, ¿vale? Entonces, no te lo puedes tapar y tampoco lo puedes ingerir, no te lo puedes tragar. Puedes hacer enjuagues con agua y unas gotas de aceite del árbol del té bucales, enjuagues bucales sin tragar, porque ayuda mucho. Yo no lo hago, eso no lo hago porque el olor me gusta, pero el sabor no me agrada. Entonces eso yo no lo hago. Es bueno para todo, de verdad, para todo en general. En internet podéis sacaros un listado larguísimo. Yo os he nombrado los que son más comunes o para los que los he usado yo en su momento. Así que bueno, espero que toméis nota. Os voy a contar que se consigue antes en los herbolarios y ahora ya está en herbolarios, en supermercados, hipermercados, cada uno de un precio, pero rondan los de 4 a 8 euros, depende del tamaño del bote también. Entonces es súper económico y es que te dura un montón. Es que tengo de 2 en 2 mínimo siempre en casa porque lo usamos para muchísimas cosas y nos va fenomenal. Todos mis amigos tienen un bote, todos. Mi familia completa, los que tengo aquí en Europa, los que tengo en Colombia, todos tienen un bote de aceite del árbol té porque es maravilloso, es magnífico, es un producto de verdad que debería conocerse más. Es que yo no sé por qué hay cosas que nos ofrece la naturaleza y que no se conocen. Y es que tendríamos que usarlo y sacar el beneficio, porque es que es maravilloso, de verdad. Para terminar, os voy a enseñar cómo es el bote, más o menos. Hay botes más pequeños, hay botes más grandes. Pues este me costó 4 euros en un supermercado y para que veáis la consistencia, se llama aceite del árbol del té, pero no es un aceite, es más bien líquido, ¿no? Mira. Es que se aprecian las gotitas, es como un agua espesa y huele, pues tiene su olor. Adiós tapón, pero tiene su olor, pues eso, particular, pero muy bueno. Mira, es hacer así y te sube el sistema inmunológico, te aumenta, o sea, ser constante. Con esto es verdad que hay que ser constante para tratar cualquier afección que tengamos, ¿no? Pero nosotros pues lo olemos todos los días y estamos fenomenal, afortunadamente, la verdad. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y os mando un besazo enorme. ¡Feliz día! ¡Mua!